Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos favorecen con su atención, a los análisis y pronósticos de Merlín, el mago de las probabilidades, y damos comienzo con el nuevo ProGol. Las casillas 8 y 9, corresponden a la primera A de la Liga Colombiana. Es conveniente señalar que estas partidas corresponden a la fase del cuadrangular del torneo de apertura, del cual únicamente se ha jugado la primera jornada. El próximo martes se jugará la segunda jornada y el próximo fin de semana será la tercera jornada. Para estas partidas usaremos la estadística de las 20 semanas del torneo regular, debido a que el cuadrangular es una extensión del torneo regular. Tan es así que clasifican los 8 primeros equipos de los 20 que conforman la liga. En realidad, se forman dos grupos de 4 equipos. El grupo A lo conforma los equipos número 1, 3, 5 y 8, mientras el grupo B lo conforma los equipos número 2, 4, 6 y 7. Se juega a visita recíproca. Esa es la razón de las 6 jornadas. Aclarado esto, iniciamos con el análisis. Casilla 8, Junior, en la posición 3 enfrentará a Millonarios, en la posición 1, en la jornada 3 de 6 del cuadrangular Apertura 2022, del Grupo A, de la Primera A de la Liga Colombiana, el sábado 4 de junio, a las 19:30. Mostramos la tabla de clasificación del Grupo A, donde Junior colocado en tercer lugar, como consecuencia de su empate a un gol con Atlético Nacional, mientras Millonarios en primer lugar por haber derrotado a Bucaramanga por 1-0. En el torneo regular, Junior terminó en quinto lugar, con 10 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Como local, 8 victorias, 1 empate y 1 derrota, con una eficiencia, como local, del 83%, con 22 goles a favor y 9 en contra, con diferencia de más 13 goles. En su estadística, Junior, como local únicamente perdió su último juego contra Jaguares y dominó a todos sus oponentes. Como visitante baja mucho su desempeño. Sobresale su derrota contra Millonarios 0-1, cuando lo visitó en la jornada 13. En el torneo regular, Millonarios terminó en primer lugar, con 13 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Como visitante, 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con una eficiencia, como visita, del 57%, con 12 goles a favor y 7 en contra, con diferencia de más 5. En su estadística, Millonarios, como visitante, tuvo rachas irregulares, pero sin demostrar un claro dominio contra sus contrincantes. En sus 10 juegos solo pudo anotar en 6 de ellos y solo pudo mantener su meta en 0 en 5 de los 10 partidos celebrados. En su comparativo, al final del torneo, Junior en la posición 5, contra la posición 1 de Millonarios, como mejor equipo local, Junior en lugar 2 y Millonarios en lugar 2 como mejor equipo visitante. En las eficiencias entre ellos, Junior domina con el 83% contra 57% de Millonarios. En el goleo general, Junior anotó 30 goles y recibió 21 con diferencia de más 9, como local, anotó 22 goles, 73% en casa, y recibió 9, 43% en casa, con diferencia de más 13, mientras Millonarios, 23 goles totales contra 11 recibidos, diferencia más 12, como visita 12 a favor y 7 en contra, diferencia de más 5. Nuestro pronóstico será local, aunque seguramente Millonarios será el favorito. Recomendamos verificar los resultados de la segunda jornada el martes próximo. Casilla 9, Envigado,
En la posición 4 enfrentará a Independiente de Medellín, en la posición 2, en la jornada 3 de 6 del cuadrangular Apertura 2022, del Grupo B, de la Primera A de la Liga Colombiana, el domingo 5 de junio, a las 15 horas. Mostramos la tabla de clasificación del Grupo B, donde Envigado colocado en cuarto lugar, como consecuencia de su derrota de 4-1 contra Tolima, mientras Medellín en segundo lugar por haber derrotado a La Equidad por 2-0. En el torneo regular, Envigado terminó en sexto lugar, con 8 victorias, 7 empates y 5 derrotas, como local, 6 victorias, 3 empates y 1 derrota, con una eficiencia, como local, del 70%, con 12 goles a favor y 6 en contra, con diferencia de más 6 goles. En su estadística, Envigado, como local únicamente perdió contra Atlético Nacional y dominó a todos sus oponentes, como visitante dominaron sus 4 empates, sobresale su derrota contra Medellín 2-1, cuando lo visitó en la jornada 14. En el torneo regular, Medellín terminó en cuarto lugar, con 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas, como visitante, 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas, con una eficiencia, como visita, del 27%, con 9 goles a favor y 17 en contra, con diferencia de menos 8. En su estadística, Medellín, como visitante, inició el torneo con 5 derrotas en línea y continuó con un desempeño irregular con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 5 de los 10 juegos de visitante no pudo anotar, en promedio le anotaron 2 goles por partido. En su comparativo, al final del torneo, Envigado en la posición 6, contra la posición 4 de Medellín, como mejor equipo local, Envigado en lugar 6 y Medellín en lugar 14 como equipo visitante. En las eficiencias entre ellos, Envigado domina con el 70% contra 27% de Medellín. En el goleo general, Envigado anotó 22 goles y recibió 21 con diferencia de más 1, como local, anotó 12 goles y recibió 6, con diferencia de más 6, mientras Medellín, 25 goles totales contra 19 recibidos, diferencia más 6, como visita 9 a favor y 17 en contra, diferencia de menos 8. Nuestro pronóstico será, local, por el mal desempeño del Independiente de Medellín como visitante. Recomendamos verificar los resultados de la segunda jornada el martes próximo. Casilla 10, Vancouver, en la posición 11 de la Conferencia Oeste, enfrentará al Real Salt Lake, en la posición 3, de la Conferencia Oeste, el sábado 4 de junio, a las 18 horas, en la jornada adelantada, 16 de 34, de la MLS de Estados Unidos. Vancouver, con 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas, como local, 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, con 14 puntos totales, tiene 11 puntos como local, con una eficiencia del 61%, como local, 9 goles anotados y 7 goles recibidos. En su estadística, se observa que Vancouver tiene buen desempeño como local, tiene una racha de 3 juegos sin perder, 2 victorias y 1 empate, aunque realmente no ha vencido a un visitante importante y el Salt Lake podría ser un buen sinodal para demostrar su jerarquía de local. Real Salt Lake, con 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas, como visitante, 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con 25 puntos totales, tiene 9 puntos como visita, con una eficiencia del 38%, como visita,
6 goles anotados y 13 goles recibidos. En su estadística, se observa que Real Salt Lake tiene un desempeño irregular como visitante. En su última salida venció al Montreal 2-1. Entre sus derrotas sobresale la goleada que le propinó New York City por 6-0 y la derrota contra el colero Kansas City con marcador de 1-0. En su cuadro comparativo, posición 11 contra 3. Vancouver como local, posición 9 contra Real Salt Lake como visita en la posición 6, Vancouver con 11 puntos y Real Salt Lake con 9 puntos, su eficiencia entre ellos, 61% contra 38%. En el goleo, Vancouver, 14 goles totales contra 23 recibidos, con diferencia de -9, como local su diferencia es +2. Real Salt Lake, 17 goles totales contra 17 recibidos, con diferencia 0, como visita -7. En el análisis de esta casilla, será difícil definir un favorito claro. Estrictamente Vancouver tiene la ventaja de mejor eficiencia entre los dos, pero nos arriesgaremos buscando una sorpresa, por lo tanto, nuestro pronóstico será visitante. Casilla 11, Atlético Paranaense, en la posición 6, enfrentará al Santos, en la posición 9, el sábado 4 de junio, a las 17 horas, en la jornada 9 de 38, del Campeonato Serie A, brasileño. Paranaense, con 4 victorias, 0 empates y 4 derrotas, como local, 3 victorias, 0 empates y 1 derrota, con 12 puntos totales, tiene 9 puntos como local, con una eficiencia del 75%. Santos, con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, como visitante, 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas, con 11 puntos totales, tiene 1 punto como visita, con una eficiencia del 11%. En su cuadro comparativo, posición 6 contra 9. Paranaense como local, posición 6 contra Santos como visita posición 16, Paranaense con 9 puntos y Santos con 1 punto, su eficiencia 75% contra 11%. En el goleo, Paranaense, 6 goles totales contra 9 recibidos, con diferencia de -3, como local su diferencia es +2, Santos, 10 goles totales contra 6 recibidos, con diferencia +4, como visita -2. En este partido, con 1 punto de diferencia entre ambos equipos, puede parecer un juego muy cerrado, aunque la amplia diferencia de eficiencia del 75% contra 11% a favor del Paranaense, puede ser decisiva. Pronóstico, local. Casilla 12, Juventude, en la posición 17, enfrentará al Fluminense, en la posición 11, el domingo 5 de junio, a las 9 horas, en la jornada 9 de 38, del Campeonato Serie A, brasileño. Juventude, con 1 victoria, 4 empates y 3 derrotas, como local, 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 7 puntos totales, tiene 2 puntos como local, con una eficiencia del 17%. Fluminense, con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, como visitante, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 11 puntos totales, tiene 7 puntos como visita, con una eficiencia del 58%. En su cuadro comparativo, posición 17 contra 11. Juventude como local, posición 19 contra Fluminense como visita posición 3, Juventude con 7 puntos y Fluminense con 11 puntos,
su eficiencia 17% contra 58%. En el goleo, Juventude, 8 goles totales contra 14 recibidos, con diferencia de -6, como local su diferencia es -4, Fluminense, 8 goles totales contra 8 recibidos, con diferencia 0, como visita +1. En el papel, Fluminense supera por mucho margen al Juventude, en especial en sus eficiencias de 17% contra 58% y Fluminense es un visitante importante en la tabla, consideramos que no debería tener problemas para ganar. Pronóstico, visita. Casilla 13, Palmeiras, en la posición 1, enfrentará al Atlético Mineiro, en la posición 2, el domingo 5 de junio, a las 14 horas, en la jornada 9 de 38, del Campeonato Serie A, brasileño. Palmeiras, con 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, como local, con 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 15 puntos totales, tiene 7 puntos como local, con eficiencia del 58%. Atlético Mineiro, con 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, como visitante, 1 victoria, 2 empates y 0 derrotas, con 15 puntos totales, tiene 5 puntos como visita, con eficiencia del 56%. En su cuadro comparativo, posición 1 contra 2. Palmeiras como local, posición 8 contra Atlético Mineiro como visita posición 6, ambos con 15 puntos, también similares en la eficiencia del 58 y 56%. En el goleo, Palmeiras, 13 goles totales contra 5 recibidos, con diferencia de +8, como local su diferencia es +4, Mineiro, 13 goles totales contra 8 recibidos, con diferencia de +5, como visita -1. Los dos equipos muestran igualdad en casi todos sus números, Palmeiras con una racha de 7 juegos sin perder, Atlético Mineiro con una racha de 3 juegos sin perder, como visita sus últimos 2 juegos han sido empate. Pronóstico, empate. Casilla 14. Bragantino, en la posición 13, enfrentará al Inter Porto Alegre, en la posición 14, el domingo 5 de junio, a las 17 horas, en la jornada 9 de 38, del Campeonato Serie A, brasileño. Red Bull Bragantino, con 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas, como local, 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 10 puntos totales, tiene 5 puntos como local, con una eficiencia del 42%. Inter Porto Alegre, con 2 victorias, 4 empates y 1 derrota, como visitante, 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 10 puntos totales, tiene 5 puntos como visita, con una eficiencia del 42%. En su cuadro comparativo, posición 13 contra 14. Bragantino como local, posición 12 contra Inter como visita posición 10, ambos con 10 puntos, también empatados en la eficiencia del 42%. En el goleo, Bragantino, 10 goles totales contra 8 recibidos, con diferencia de +2. Como local su diferencia es +3, Inter, 7 goles totales contra 7 recibidos, con diferencia 0, como visita -1. En este partido, la estadística muestra igualdad en todos sus números, Bragantino con una racha de 2 empates, Inter con una racha de 6 juegos sin perder, pero sus últimos 4 juegos han sido empate. Pronóstico, empate. Recomendamos consultar el resultado del juego pendiente del lunes 30 de mayo del Inter contra el Atlético Goianiense.